este tipo de actividades online, así como la participación en otras actividades por parte de miembros de la oficina, se ha seguido manteniendo en esto que casi es la nueva normalidad de hacer todos los eventos por esta vía. Y es que, por supuesto, es un objetivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas precisamente el fomento de la propiedad industrial en nuestro país, también gracias a actividades de concienciación y de difusión y académicas como esta, tal y como reconoce el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas. En esta actualidad que vivimos, por tanto, donde estamos depositando nuestros esfuerzos en este combate contra la pandemia global que sufrimos y que nos está impactando no solo en nuestras pautas sanitarias, sino también en nuestras pautas sociales y en nuestro modelo económico, creo que seguir apostando por nuestras actividades de una manera digital es la mejor forma de mostrar no solo nuestra profesionalidad y la profesionalidad de todos los funcionarios y funcionarias de la oficina, que por supuesto está fuera de toda duda y yo me enorgullezco mucho de ello, sino que también nos permite seguir con todas las actividades de divulgación en una época tan convulsa como la que nos está tocando vivir. Y sin duda nos permite además, como vengo diciendo todos los jueves, generar un repositorio de documentación, en este caso documentación audiovisual, este tipo de debates, que nos permite crear, como decía, un repositorio que genere poco a poco conocimientos sobre propiedad industrial en español en formato digital y que podrán encontrar en las redes sociales de la oficina en los próximos días y se unirá, por tanto, a ya la larga serie de actividades que venimos haciendo. La OEPM ha sido siempre un organismo proactivo, promoviendo precisamente la utilización de nuestros espacios y de nuestros servicios a favor de la difusión del conocimiento relacionado con lo que constituye nuestra ratio essendi, es decir, nuestra función fundamental, que no es otra que la propiedad industrial. Durante mucho tiempo se han fomentado eventos, se han fomentado actos y seminarios relacionados con la propiedad industrial o con algunas materias conexas o con relación con la propiedad industrial e intelectual que se celebran en nuestra sede. Por tanto, esto que hacemos hoy no es más que seguir continuando con esa trayectoria y seguir haciendo que nuestra sede, en este caso virtual, acoja este tipo de eventos, como es natural en las organizaciones públicas y sobre todo como es natural en organizaciones públicas especializadas, como es el caso de ANDES. El seminario de hoy, que es un seminario propuesto por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina, al que agradezco su posición proactiva en toda esta situación y en todos estos meses de pandemia y de teletrabajo. El seminario que celebramos hoy, les decía, plantea un tema crucial en nuestras relaciones. Es un tema muy relevante y sobre el cual hay mucha jurisprudencia y mucha doctrina que hoy sin duda será analizada, como es el tema de los límites entre dos de los títulos de propiedad industrial que se encuentran bajo nuestro ámbito de gestión, como son las marcas y los diseños industriales, figuras que en no pocas ocasiones se encuentran tan próximas entre sí que puede resultar difícil apreciar sus diferencias cuando se dan determinadas casuísticas. Personalmente creo que en ciertos casos ese límite aparece difuso, incluso, por ejemplo, en la propia clasificación de Locarno, ya que en su clase 32, cuando al hablar de símbolos gráficos y logos, podría interpretarse que dicha clase es un punto de convergencia potencial entre los signos distintivos y los diseños. Por ese motivo, entre otros, creo que es muy prudente hacer reflexiones sobre los límites entre las marcas y los diseños industriales. A modo de breve referencia sobre estas figuras de propiedad industrial, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre ellas con objeto de tener un punto de partida para este seminario y siendo plenamente consciente de que serán luego los ponentes los que intervendrán de manera más adecuada y en mayor profundidad. La marca, como signo distintivo, permite una adecuada diferenciación de las características y procedencia empresarial de los productos y servicios que protege, junto a otras funciones reconocidas por la doctrina que nunca debemos olvidar. Por ello, de cara a la comercialización, la protección mediante la marca correspondiente es esencial tanto para oferentes como para consumidores, con el objeto precisamente de tener claro las diferencias entre un objeto puesto en el mercado respecto de los objetos de la misma clase puestos en el mercado por diferentes competidores empresariales y además permite así tener garantías suficientes para adquirir un producto o servicio con unas características determinadas. La marca, por tanto, lo que hace es facilitar la distinción de los productos y servicios protegidos en una economía global, si bien ello significará haber tomado precisamente las medidas oportunas para tener dicha protección en dichos mercados o territorios correspondientes. La recesión económica global de finales de la década del 2000 mostró que para poder competir de una forma adecuada es conveniente hacer una expansión comercial más allá de las fronteras originarias de los productos y servicios que soportan al mercado. No en vano vivimos en unas economías abiertas en las cuales el tamaño del mercado nacional, en el caso español, rara vez es suficiente para compensar
todos los esfuerzos inversores e investigadores en materia, por ejemplo, de innovación marcaria. Por ello, esta internacionalización nosotros defendemos que debe hacerse con la adecuada protección comercial de la innovación en aras a tener el éxito que en el mercado esperado y con el fin de evitar las copias y, por tanto, la posible pérdida de reputación de los productos y servicios comercializados y, por ello, de la propia entidad, de la propia empresa o de la propia organización que los ofrece en el mercado. Por otra parte, como es por muchos de ustedes conocido, el diseño industrial da protección a la apariencia externa de un producto, es decir, a su forma, a su figura o a su color. Este hecho es de especial importancia de cara a la protección de los productos cuando su fase de comercialización se va acercando. Ello es debido a que, en no pocas ocasiones, la estética es un factor fundamental que motiva al consumidor a la adquisición de un producto determinado frente a otros productos equivalentes en el mercado, a pesar de que, como pueden imaginarse, puede tener la misma función que otros productos competidores. Incluso, debemos decir, muchas veces productos similares con una funcionalidad equivalente tienen más éxito comercial precisamente por su estética, incluso aunque de cara a su uso cotidiano tengan una peor utilidad o un ciclo de vida menor, como es por todos sabido. Como ocurre con todos los productos innovadores, la adecuada protección de los mismos en los mercados donde competirán puede suponer una buena parte del éxito y, por tanto, también una buena parte del fracaso empresarial. La protección del diseño también es, por tanto, una baza que debe analizarse muy detalladamente si se quieren evitar conflictos potenciales una vez que el producto está en los mercados y se inicia la carrera en la competencia. Las distintas vías de protección del diseño, sea nacional, sea regional o sea global, disuade a posibles competidores de realizar copias fraudulentas y otorga a su creador un arma de defensa ante los tribunales en caso de plagio. A la vista de estos antecedentes, podría pensarse sin duda que las diferencias entre las marcas y los diseños industriales están bien definidas y que son figuras absolutamente disjuntas en el panorama de la protección de la innovación bajo la propiedad industrial. Sin embargo, creo que hay ejemplos reales del día a día que nos permiten cuestionar esa aparente independencia entre ellas. Sin querer entrar en detalles que serían potestad de nuestros ponentes, a quienes introduciré más adelante, como ya he dicho, quisiera hacer una reflexión en este sentido. Además del comentario que he hecho anteriormente sobre la clase 32 de la clasificación de Locarno, quisiera destacar otro ejemplo de posible límite que creo que es patente para toda nuestra audiencia y que se refiere a la clase 9.01 de la clasificación de Locarno y a su clase 32, esta vez, y a la clase 32, perdón, esta vez de la clasificación de Niza, y que todos ustedes entenderán fácilmente a continuación, puesto ¿qué ocurriría si el diseño de una botella para refrescos se registrara en la subclase 9.01 de la clasificación de Locarno, botellas, y a su vez esa misma botella se registrase como marca tridimensional en la clase 32 de la clasificación de Niza, relativa a bebidas sin alcohol? Al mencionar este caso, quizá muchos de ustedes hayan pensado en una conocida bebida carbonatada, cuya presencia en el mercado es bastante global. Con ello quiero mostrar la confluencia real de estas dos figuras de propiedad industrial, de manera que los límites de una y de otra pueden difuminarse entre sí, quedando en ocasiones la decisión de la protección a través de una u otra más allá solamente en el marco de la estrategia empresarial en función de la estrategia comercial elegida, dependiente tanto de la capacidad de penetración de un producto en el mercado, su ciclo de vida esperado, entre otros muchos factores. Por supuesto, además, y centrándonos ya en un ámbito más jurídico, tanto las normas sustantivas en materia de marcas como las normas sustantivas en materia de protección del diseño industrial prevén límites. Así pues, en la legislación española se prevén determinados puntos de conexión en relación con la conexión precisamente entre ambas figuras. En tanto, por ejemplo, en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, actualmente en vigor, se recoge la prohibición de registro de aquel diseño que incorpore un signo distintivo previamente registrado en España, evidentemente, sin la autorización del titular de dicho signo distintivo. A su vez, la Ley de Marcas, actualmente en vigor, reconoce como prohibición absoluta para el registro de un signo tridimensional el carácter no distintivo de su forma o envase, siempre y cuando, como reconoce la doctrina y la jurisprudencia, dicho elemento, es decir, dicha forma o envase, no difiera de forma significativa de las formas impuestas por la normativa o de las formas usuales de los productos o de los envases en el correspondiente sector de mercado. Es decir, como vemos, son unos puntos de conexión y unos puntos de límite muy evidentes. Tiene sentido, por tanto, hablar de límites entre derechos y derechos de propiedad industrial en el sistema español, por supuesto, y en concreto, ¿tiene sentido hablar de límites entre las marcas y los diseños industriales? Por supuesto, sin duda alguna, nosotros creemos que sí. En España, además, esto se realza aún más, dado que por número de solicitudes de marcas y diseños nos encontramos en unas posiciones absolutamente destacadas a nivel global. Y si me lo permiten, quisiera darles una serie de datos estadísticos internacionales y de la propia OEPM para mostrar esta realidad.
Y es que, sin duda alguna, España ha sido tradicionalmente un país de gran costumbre registral, tanto en el caso de las marcas como en el caso de los diseños. Por darle unas cifras cerradas, en 2019 se presentaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas más de 50.000 solicitudes de marcas nacionales. Usando estadísticas de la OMPI, publicadas en otoño de 2019, referidas en este caso así, discúlpenme, a 2018, las economías más activas en el registro de marcas fueron, en primer lugar, China, con el apabullante número de 7,4 millones de solicitudes de marcas, y luego ya Estados Unidos con 640.000 solicitudes aproximadamente, Japón con unas 512.000 solicitudes y luego la Unión Europea en su conjunto que registró 392.000 solicitudes ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, que son las encargadas de proteger la marca europea. Si bien cabría pensar que en valor absoluto hay grandes diferencias entre las solicitudes de estos territorios y España, si se hace en razón al número de solicitudes de marcas por millón de habitantes, encontramos que los valores en los que se encuentra España son de órdenes de magnitud similares a los de estos estados, concretamente a los del caso de la UIPO, considerando la población de la Unión Europea. España también tiene una posición nada despreciable en el número de solicitudes de marcas ante la UIPO, puesto que en los últimos 3 años el número de solicitudes de marcas ante la Oficina Europea de Procedencia Española ha superado las 10.000 anuales, con una tendencia ligeramente creciente, puesto que supone ahora mismo algo más del 2,5% de las solicitudes de marca de la Unión. A la hora de considerar la situación de los diseños, se obtiene un resultado incluso mejor, ya que los datos de la OMPI a los que he hecho referencia anteriormente muestran que China, una vez más, es el principal receptor de solicitudes de diseño, con aproximadamente 710.000 solicitudes, seguida de la UIPO, que también vigila los dibujos de modelos comunitarios, con 108.000 solicitudes, luego Corea del Sur, con 68.000 solicitudes, Estados Unidos, con aproximadamente 47.000 solicitudes, y Alemania, con 44.000. España aparece en el 10º lugar mundial con 18.853 solicitudes en el año 2018. En el entorno europeo, por tanto, la posición española en el ámbito del diseño industrial, por tanto, en el diseño de los dibujos de modelos comunitarios o de los diseños comunitarios, por tanto, es también destacada. A la vista de estos datos, opino que España se encuentra en una posición muy destacable, tanto en el ámbito de las marcas como en el ámbito de los diseños industriales, y por ello creo que no me equivoco si digo que nuestro país es uno de los líderes mundiales en esos registros, y es por esos motivos, entre otros, por los que consideramos que toda reflexión teórica acerca no solo de cada uno de los títulos de propiedad industrial por separado, sino específicamente de las relaciones entre los diferentes títulos de propiedad industrial, es fundamental, y para ello consideramos muy procedente la celebración de este seminario con la participación de 3 expertos de reconocido prestigio en la materia que seguidamente les voy a presentar y que nos hablarán, sin duda alguna, de los inevitables puntos de contacto entre ambas modalidades, lo que ha dado lugar, como he dicho ya anteriormente, a múltiples debates, tanto en el ámbito doctrinal como en el ámbito jurisprudencial. En primer lugar, contamos con una funcionaria jurista de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Patricia Galán, que actualmente desempeña las funciones de jefa de área de signos distintivos nacionales, 2 en el Departamento de Signos Distintivos. Ella tiene una dilatada trayectoria profesional en nuestra oficina, tanto en el ámbito de marcas como en el ámbito de diseño, figuras con las que trató en su anterior posición de letrada en la unidad de recursos de la oficina. Desde su actual puesto de jefa de área de signos distintivos nacionales, ella nos podrá dar una visión sobre los requisitos y límites de las marcas y los diseños desde una perspectiva nacional. En representación, por decirlo de esta manera, puesto que es una forma de hablar, por supuesto, de la academia, tenemos la fortuna de contar con Manuel Lobato y además es una ventaja porque en él confluyen 2 apreciadas características difíciles de encontrar en el ámbito de la propiedad industrial, como son la experiencia docente, ya que, como ya les he adelantado, es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente en excedencia, y además a esto se une su trayectoria profesional en la prestigiosa firma jurídica internacional con presencia en España. Manuel está especializado en el ámbito de la propiedad industrial, en el ámbito de los litigios y la asesoría en transferencia de tecnología. Nos hará una serie de reflexiones sobre las formas u otras características que dan valores sustanciales a los productos. Y por último, creíamos que no podía faltar una visión desde una de las instituciones en las que forzosamente se dan más problemas de límites entre marcas y diseños industriales, como es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que, como ustedes se pueden imaginar, es un socio estratégico para la OEPM y a la que yo me honro en pertenecer tanto a su Consejo de Administración como a su Comité Presupuestario. Tenemos con nosotros a Harry Salmi, miembro de las salas de recursos segunda y tercera de la UIPO, quien, con su amplia experiencia internacional, nos aportará una visión complementaria desde la perspectiva de este organismo. Harry Salmi inició su actividad en la UIPO en 1995, prácticamente cuando fue creada la organización, denominada entonces la Organización para la Armonización del Mercado Interior, donde ha desempeñado diversos cargos relacionados con las divisiones de examen de marcas. Previamente trabajó también en el ámbito jurídico en su país natal, que es Finlandia.
Harry presentará en este seminario cuál es la práctica actual de la WIPO y dará las últimas tendencias jurisprudenciales sobre precisamente los límites de las marcas y el diseño industrial. Honestamente, creo que puedo decirles que disponemos de unos ponentes con una amplísima experiencia profesional que, sin duda alguna, nos ilustrarán de una manera muy adecuada con su visión sobre estas figuras de propiedad industrial. A ellos, a vosotros, quiero daros las gracias explícitamente, tanto por vuestra preparación y participación en este seminario, como también, por supuesto, por siempre vuestra rauda respuesta para participar en las actividades de la oficina. Y, por supuesto, quiero agradecer al equipo de la OEPM que nos ayude a la realización de esta jornada, materializada en este formato de videoconferencia entre los ponentes y que, como nuestros usuarios habituales de los jueves ya saben, se retransmite en directo mediante streaming. Ello permite que lo puedan seguir en tiempo real, a la vez que se está grabando en vídeo con objeto de estar disponible en el canal institucional de YouTube de la oficina para todo aquel que quiera consultar. Finalizo esta presentación antes de darle la palabra a Patricia Galán con una sucinta consideración final, y es que se atribuye al científico y escritor alemán del siglo XVIII, Georg Christoph Lichtenberg, la expresión donde una vez estuvo el límite de la ciencia, ahora está el centro de la ciencia. Vayamos, pues, precisamente al centro del seminario para reflexionar sobre estos límites entre las marcas y los diseños industriales. Sin más, me despido, cedo la palabra a Patricia Galán, que además de intervenir ahora, moderará el resto del seminario, ya que por obligaciones de la oficina tengo que ausentarme. No obstante, os garantizo, queridos colegas que intervenís en este seminario, que en cuanto esté subido al canal de YouTube de la oficina, lo veré y lo seguiré muy atentamente, como he tenido la oportunidad de seguir atentamente el resto del seminario, que sin duda creo que será muy interesante y será de utilidad absolutamente para todos ustedes. Sin más, Patricia, puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por tu presentación. Es un placer compartir esta mesa con Manuel y con Harry. Y quiero aprovechar para señalar que en el caso de Manuel, para mí es un referente en el ámbito de la propiedad industrial. Fue mi primera aproximación a la materia y todavía recuerdo cuando yo vestía 22 o 23 años y le visitaba en la Universidad Autónoma y le llevaba lo que eran los primeros garabatos de lo que pudo ser un trabajo de investigación. Así que muchísimas gracias, Manuel, por el recorrido. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Harry por su disposición y porque es de máximo interés conocer de primera mano la práctica de la WIPO en esta materia. Para presentar el tema y retomando un poco las ideas que ya ha traído al debate José Antonio, tenemos que señalar que voy a realizar el análisis de ambas figuras, diseño y marca, desde un punto de vista de conflicto registral entre ambas, desde el punto de vista que las figuras ya han accedido al registro, y posteriormente analizaré la problemática de un signo que se presenta al registro como marca, pero que realmente presenta más características propias de lo que sería la figura del diseño industrial. Es decir, voy a tratar el tema desde un punto de vista post-registral y posteriormente desde un punto de vista pre-registral, alterando lo que podría parecer el orden lógico de análisis. Pero me parece fundamental poder tener claro las diferencias entre ambas figuras, ámbito de protección de ambos conceptos, para posteriormente poder calificar un signo dentro de una modalidad o de otra. Hablar de derechos y de marcas es hablar de derechos de exclusiva en materia de propiedad industrial. La marca, como signo distintivo, aparece regulada en la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, mientras que el diseño industrial, como creación formal, aparece regulada en la Ley de Diseño Industrial 20/2003, de 7 de junio. Un signo será protegible como marca en la medida que tenga capacidad distintiva, es decir, que sirva para distinguir los productos o servicios en el mercado de un competidor respecto del resto, es decir, atribuya una determinada procedencia empresarial. Un diseño será una forma protegida que realmente se refiere a la apariencia de la totalidad o de parte de un producto, apariencia que debe estar dotada de novedad y de carácter singular. Es decir, a través de la marca protegemos una capacidad distintiva, a través del diseño protegemos el valor que una forma añade a un producto desde un punto de vista comercial. Las legislaciones no prevén de manera expresa la protección acumulada de un signo en ambas figuras registrales, pero tampoco la excluye. Por tanto, no podríamos dar prioridad a una sobre la misma. Hay que atender, para que un signo pueda ser registrado como marca o pueda ser registrado como diseño, que cumpla las características específicas que cada legislación específica prevé para estas figuras. Supuestamente o posiblemente habrá signos que, dándose las características legislativas de ambas modalidades, podrían llegar a acceder al registro mediante las mismas.
Lo que está claro, efectivamente, como ya señaló José Antonio, es que hay una frontera difusa entre las dos modalidades que pueden dar lugar a conflictos jurídicos. Estos conflictos los regula de manera expresa la legislación de marcas y la legislación de diseño industrial. La legislación de marcas, en su artículo 9, en su apartado C, señala que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por propiedad intelectual y señala otras propiedades especiales de propiedad industrial distintas de las previstas en el artículo 6 y 7. Es decir, en este aspecto de otras es donde se puede entender que aquel diseño industrial prioritario que pueda haberse perjudicado por un registro de marca posterior podrá presentar oposición frente al artículo 9. Luego desarrollaré mucho más este análisis legislativo. Y este conflicto de ambas figuras, este conflicto jurídico, también lo regula la Ley del Diseño Industrial, que en su artículo 13 establece se podrá cancelar en el caso de que hubiera sido ya concedido un diseño industrial que incorpore una marca u otro signo distintivo protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso de dicho signo en el diseño. Analizado, por tanto, la base jurídica de las legislaciones, vamos a analizar en primer lugar qué sucede cuando pretendemos registrar un diseño industrial y tenemos un registro de marca prioritario. En efecto, los diseños industriales, tal como aparecen regulados, se van a conceder sin examen previo de la novedad y del carácter singular. Es decir, tras un breve análisis de los requisitos formales y cierto análisis de fondo en cuanto a que el objeto pueda constituir un diseño y que no sea contrario al orden público o las buenas costumbres, el diseño va a ser concedido. Si existe un titular prioritario sobre una marca que puede verse perjudicado por este registro, tendrá que ejercitar sus derechos a través de una oposición post-concesión. ¿Y qué podrá señalar el titular previo de la marca para efectivamente evitar o cancelar este registro del diseño? Podrá señalar que el diseño carece de novedad, carece de carácter singular y, conforme hemos visto en ese artículo 13, podrá alegar también la protección que le es propia por el derecho de marcas, en caso de que sea una marca, para evitar o cancelar el registro del diseño. ¿Cuándo vamos a entender que un diseño es nuevo? Un diseño se va a entender que es nuevo cuando no es idéntico a aquello que es anterior en el mercado. En el caso de las marcas, a la marca anterior que haya podido estar registrada, se entenderá que el diseño cumple el requisito de novedad en la medida en que sea nuevo, es decir, que difiera respecto de la marca en detalles relevantes, es decir, que no sea idéntico. Si los detalles son irrelevantes, se entenderá que el diseño carece de novedad y, por tanto, no puede acceder al registro. Por tanto, frente a una marca prioritaria que quiera oponerse a un diseño, tendremos que ver si existe esa identidad entre ambas figuras para ver si el diseño cumple el primer requisito de protección. En cuanto al segundo requisito de protección, el carácter singular, cuando hablamos de que un diseño podrá acceder al registro en la medida que tenga carácter singular, nos estamos refiriendo a que la impresión general que produce el diseño en el usuario informado difiera de la impresión general que produce la anterioridad correspondiente, en este caso la marca. Es decir, tenemos que ver si el diseño que pretende acceder al registro y el titular de marca prioritaria que intenta hacer valer sus derechos, ambos signos presentan esa impresión general distinta. ¿Cómo se va a analizar la impresión general? Pues efectivamente no como impresión que produzcan uno o varios elementos del diseño por separado, sino como una impresión global. Para analizar este segundo requisito de carácter singular ligado a la impresión general, hay que tener en cuenta el grado o el concepto de grado de libertad del autor. Es decir, en sectores donde hay más reglamentación o hay más saturación y el grado de libertad del autor es reducido, pequeñas diferencias entre los signos pueden dar lugar a una impresión general distinta que sea suficiente para decir que el diseño que pretende acceder al registro tiene carácter singular. Sin embargo, cuando el grado de libertad del autor es muy amplio, porque su campo de creación es muy amplio, pequeñas diferencias pueden dar lugar a la que la impresión efectivamente sea similar y carezca de los segundos requisitos de protección. Por tanto, frente a una solicitud de diseño industrial y frente a un titular de marca prioritario, el titular en su oposición, el titular de marca, tendrá que alegar la posible falta de novedad del diseño, el posible falta de carácter singular, pero yendo mucho más allá, la ley, como hemos dicho en ese artículo 13 de la Ley del Diseño, le da una protección propia.
En este sentido, el titular de la marca o ponente podrá efectivamente alegar este artículo 13 que vamos a pasar a desglosar. Señala el artículo 13. El diseño que incorpore una marca u otro signo distintivo protegido en España podrá ser cancelado cuando el titular tenga derecho, en virtud de dicha protección que le da la ley de marcas, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. ¿Qué quiere decir? Que el titular de marca prioritario no solamente va a poder alegar la falta de novedad o carácter singular respecto al diseño, sino que va a poder alegar la protección que le da su propia legislación. Este artículo requiere un análisis, en primer lugar, porque señala que el diseño podrá ser cancelado cuando incorpore una marca. ¿Qué entendemos por incorporación? ¿Entendemos una plasmación completa? No. En la incorporación se requiere que el diseño incorpore determinadas características de la marca que vemos reproducidas en esa solicitud de diseño que pueda acceder al registro. Por tanto, la palabra incorporación no requiere una plasmación total de la marca en el diseño para poder aplicar la prohibición. Bastaría con que el diseño recogiera unas características esenciales. Pero la prohibición tampoco es inmediata, no quiere decir que esa incorporación implique directamente la cancelación del diseño, sino que la prohibición requiere una segunda derivada, y es que el titular del signo tenga, en virtud de la protección o de la legislación que le es propia, derecho a prohibirla. Y el titular del derecho de marca, ¿qué es lo que tiene derecho a prohibir fundamentalmente en el mercado? Uso de signos que, por ser idénticos o similares a los suyos y por ser idénticos o similares los campos aplicativos, puedan generar un riesgo de confusión. Es decir, el titular de la marca podría impedir el registro del diseño por los requisitos propios del diseño, la falta de novedad y la falta de carácter singular, y por los requisitos propios de protección que le da su regulación específica. Que en el caso de las marcas sería el riesgo de confusión, o en su caso, si se trata de una marca renombrada, un aprovechamiento, o en su caso habría que acudir a la legislación específica si ese signo distintivo anterior que recoge el artículo 13 pudiera ser una denominación de origen. Por tanto, recapitulando, es muy importante definir claramente lo que es la novedad, el carácter singular y el riesgo de confusión, porque una oposición mal fundamentada en este sentido puede implicar que un diseño acceda al registro a pesar de tu derecho prioritario sobre la marca. Y es así porque en mi práctica administrativa he podido comprobar en multitud de casos cómo determinados diseños respecto de marcas prioritarias podemos entender que son nuevos, podemos entender incluso que tienen carácter singular porque la impresión general es distinta. Sin embargo, es la protección del riesgo de confusión lo que va a impedir su registro, porque a pesar de que entendemos que ambos signos presentan una impresión general distinta, lo cierto es que las características que recoge el diseño son suficientes para poder generar en el público un riesgo de confusión. Por tanto, fundamental porque la oficina no analiza ex oficio estas cuestiones, sino que se basará únicamente o se pronunciará únicamente respecto de lo que el titular nos haya presentado en el correspondiente escrito de recurso. Delimitado a sensu contrario, he analizado la prohibición que se prevé desde el artículo 13 de la Ley del Diseño, pero puede ocurrir lo contrario, que se pretenda registrar un signo como marca, como ya hemos adelantado anteriormente, que lo que pueda violar es un derecho sobre un diseño industrial prioritario. El titular del diseño industrial, ¿qué tendría que realizar? Pues también tendría que venir al procedimiento de marcas a presentar una oposición, en este caso no sería posconcesión, sino sería previa, y se fundamentaría en ese artículo 20, en ese artículo 9, 1C de la Ley de Marcas. El artículo 9 establece que no se podrán registrar como marcas signos que reproduzcan, transformen o identifiquen derechos de propiedad intelectual u otras modalidades de propiedad industrial, donde ya he adelantado antes que entraría el diseño industrial. ¿Cuándo vamos a entender que en un signo solicitado como marca se reproduce un diseño? ¿A qué tipo de reproducción hace referencia la ley? Pues lógicamente tendremos que ir, en el caso de los diseños industriales, a ver cuál es su objeto de protección, que es el que ya hemos delimitado. El titular del diseño industrial, en principio, podrá impedir que acceda al mercado aquello que no tenga singularidad respecto de su diseño. Por tanto, en la medida en que la reproducción que se realiza en el signo que se quiere registrar como marca no tenga esa impresión general distinta respecto del diseño, entenderemos que la reproducción del signo está prohibida y protegida para el diseño por el artículo 9.1. Hasta aquí, en cuanto a lo que hemos dicho o que he anticipado, iba a ser el conflicto post-registral. Y ahora volvemos hacia atrás
y vamos a lo que sería el conflicto preregistral. Es decir, yo creo que ya tenemos claro cuáles son, o hemos definido muy bien los límites de protección de cada uno de ellos, novedad, carácter singular, riesgo de confusión. ¿Cuáles son los requisitos entonces que se le exige a un signo que llega al registro, que pretende registrarse como marca, pero que realmente vemos en él notas más características de un diseño industrial? Es decir, el conflicto que he llamado al principio conflicto preregistral. Tenemos que señalar que, al igual que los diseños industriales se realiza el examen de forma, hemos analizado, y un breve examen de fondo, en el ámbito de las marcas tenemos un amplio listado de prohibiciones que se van a analizar ex oficio por la Administración. Y estas son las llamadas prohibiciones absolutas, que lo que pretenden proteger en su mayor parte son los intereses generales de los consumidores e impedir que accedan al mercado determinados signos que realmente tienen que estar a disposición de todos los operadores en el mercado. Estas prohibiciones, ¿cómo chocan respecto al ámbito o la materia que estamos analizando, respecto de las marcas y los diseños industriales? Pues son dos fundamentales las prohibiciones absolutas que pueden recaer sobre signos que incurren en esos límites fronterizos a los que venimos haciendo referencia. Y estas son las prohibiciones del artículo 5.1b de la Ley de Marcas y el artículo 5.1e, que es mucho más complejo y que dejo su análisis para la intervención de Manuel. Centrándonos, por tanto, en el artículo 5.1b de marcas respecto a aquellos signos que pretenden registrarse como marca y en los que realmente vemos indicios de protección a través de un diseño. El artículo 5.1b dispone que no pueden registrarse como marca los signos que carezcan de carácter distintivo, es decir, aquellos que no cumplen la función esencial de la marca, que no nos permiten identificar un origen empresarial determinado y con ello distinguir el producto de los de la competencia. La capacidad distintiva de la marca que regula el 5.1b es lógico, si nosotros tenemos un signo y no le podemos atribuir una procedencia determinada, no cumple la función esencial. Pues esta prohibición que recoge el 5.1b de capacidad distintiva creo que es uno de los pilares fundamentales del derecho de marca porque hace referencia a su esencia, es decir, a esa capacidad para distinguir. La capacidad distintiva es un concepto vivo, es decir, mientras hay signos que a priori no pueden tenerla, pueden adquirirla por el tiempo, o signos que a priori son distintivos que por el uso de las mismas se pierde. ¿Cómo afecta la capacidad distintiva a esos signos en los límites con diseños industriales? Pues principalmente el choque en este ámbito va a ser a través de marcas tridimensionales, como ya ha adelantado también en este sentido José Antonio, que se presentan y que lo que realmente son es la forma habitual de presentar un producto en el mercado. Si a nosotros nos presentan la forma habitual de presentar un producto en el mercado, no solamente va a estar prohibido por el primer inciso del apartado 5.1e, sino que al ser la forma habitual no va a haber manera de generar una identificación respecto al origen empresarial, con lo cual concurrirían ambas prohibiciones, la específica de la parte del 5.1e y la del 5.1b. Este signo no tendría capacidad distintiva. Para analizar esta capacidad distintiva hay que utilizar los mismos criterios que para cualquier otro tipo de marcas, así lo ha establecido el Tribunal de Justicia. No obstante, para el ámbito de este tipo de marcas tridimensionales, sí se ha establecido, sí se ha visto en alguna jurisprudencia que se establece un tipo de test específico. Es decir, este tipo de forma podría protegerse como marca por tener carácter distintivo en la medida en que presente detalles diferenciales respecto de la forma habitual que tiene para presentarse en el mercado para el tipo de productos determinados. Es decir, si me presentas una forma tal cual, que es la forma habitual del producto, no va a tener capacidad distintiva. Si a esa forma le altera significativamente una serie de características, podrías llegar a dotarla de carácter distintivo. Si no tiene ese plus de característica, probablemente, aparte de incurrir en el artículo 5.1b porque no distinguiría el origen empresarial de los productos o servicios, parece dudoso que también pudiera protegerse como diseño industrial, porque si es la forma habitual, tampoco en el campo de los diseños va a obtener los requisitos de novedad y de carácter. Para finalizar la exposición, es de sumo interés una sentencia, la sentencia C541/18 de 12 de septiembre del 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es una sentencia que habla sobre la capacidad distintiva, pero que al leerla me llevó directamente a esta problemática de la marca y el diseño industrial. Efectivamente, encontramos en muchas ocasiones que se solicitan al registro como marca signos que realmente lo que son, o desde el punto de vista práctico, realmente parecen leyendas usadas más a nivel publicitario o leyendas de reclamo turístico.
Me estoy refiriendo a, desde cuando yo trataba los recursos sobre diseño industrial, a todas esas leyendas de reclamo turístico relacionadas con determinados municipios que se plasman en camisetas, que se plasman en otros artículos como tazas, como llaveros. Ese tipo de leyendas que en muchos casos que efectivamente se corresponden más con el diseño y que en determinados casos se han solicitado por marcas. Pues ese conflicto, este límite de este tipo de signos, si son protegibles como marca o si son protegibles como diseño, creo que les son de aplicación a la hora de valoración esta sentencia que comentaba. La sentencia se dicta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el seno, dando respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal alemán, en el que pregunta que hay una leyenda que se pretende registrar como marca, que es una almohadilla o un signo hashtag con la denominación Darf das, que me perdonen los que sepan alemán, que viene a ser traducido como tienen derecho a hacerlo. Es decir, se presenta como signo una identificación de tienen derecho a hacerlo y dice es un signo que generalmente se plasma en las camisetas. ¿Podría ese signo en determinado momento ser registrado como marca cuando realmente la utilización del mismo en el mercado es en este ámbito determinado? Dice, el Tribunal alemán pregunta que ese es el uso normal, pero entendemos que si ese signo se cosiera en una etiqueta, en una prenda de vestir, podría dotar de capacidad distintiva. Y lo que el Tribunal viene a preguntar es, ¿analizamos para estudiar la capacidad distintiva el uso normal del signo en el mercado o un posible uso que se pudiera dar del signo más allá de su uso habitual? En este sentido, el tribunal dice que, por supuesto, a priori no puede descartarse que un signo como el que se ha presentado, esa leyenda que les he comentado, pueda tener carácter distintivo cuando su uso sea de una determinada manera, pero que en muchas ocasiones las autoridades administrativas, a la hora de calificar la capacidad distintiva, no tienen datos para valorar qué uso se va a dar del signo más allá del uso habitual que se realiza del mismo en las prácticas económicas. Es decir, si la marca no ha sido usada porque tiene un periodo de gracia de 5 años desde que se registre para su uso y si el titular registral no da indicios a la autoridad administrativa de cómo se va a usar dicho signo, la autoridad no puede excluir que dicho uso pueda realizarse en un determinado momento como una marca, pero tendrá que guiarse por las prácticas habituales de uso del signo en el mercado. Es decir, ante este tipo de signos, tendríamos que valorar efectivamente si tienen capacidad distintiva conforme a su uso habitual en el mercado o más bien la presentación del mismo sería protegible a través de diseños industriales. Hasta aquí mi tiempo. Muchísimas gracias por la atención y sin más, para seguir con la presentación, doy la palabra a Manuel, que sin duda nos va a ilustrar sobre la interpretación del artículo 5.1. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas por esta invitación. También quería especialmente dar las gracias a Patricia por sus gentiles palabras. Yo también recuerdo cuando vino a hablar conmigo sobre un tema que era el arbitraje en materia de propiedad industrial, un tema muy complejo, y también por la organización del curso de especialización en la Universidad San Pablo. Ha pasado bastante tiempo y bueno, es realmente, ya puesto el pie en el estribo, muy gratificante volverse a encontrar y volver a compartir una mesa de trabajo con Patricia y por supuesto también con Harry. Bien, en mi ponencia voy a utilizar una presentación en la cual voy a enunciar los diferentes cuestiones que voy a tratar. A ver si funciona. Está aquí. Muy bien. Bien, como ha anticipado Patricia, vamos a hablar de la forma que da un valor sustancial al producto. Para eso es fundamental el análisis del artículo 5.1e de la Ley de Marcas. En el artículo 5.1e, este artículo se corresponde con la directiva y con el reglamento, de tal manera que tanto en lo que es la marca nacional como en la marca de la Unión Europea nos vamos a encontrar con este tipo, con exactamente la misma norma de protección, con exactamente la misma prohibición absoluta.
Pasando a ver el texto, a ver si puedo quitar, que es que... No. En el texto se enuncian 3 supuestos. Uno de ellos ya ha sido comentado, el primero por Patricia, cuando la forma u otra característica viene impuesta por la naturaleza misma del producto. Hay un segundo tipo, que es cuando esta forma u otra característica es necesaria para obtener un resultado técnico. Y por último, cuando la forma u otra característica da un valor sustancial al producto. Esta forma de exposición que hace el legislador, a mi juicio, adolece de diferentes problemas. El primer problema es la forma de expresión. Realmente una anáfora se repite 3 veces, la forma u otra característica impuesta, la forma u otra característica que cumple un resultado técnico, la forma u otra característica que da un valor sustancial, se hace bastante repetitivo y bastante difícil de leer. Aparte de este problema, que es puramente sintáctico, existe otro problema, que es la diferenciación entre los 3 tipos. Que esta diferenciación podríamos pensar que es un poco superflua o es ejemplificativa, pero curiosamente el Tribunal de Justicia le ha dado un carácter central, partiendo del principio del legislador racional. El Tribunal de Justicia, en el caso Trip Trap, que es una silla que luego veremos, consideró que el tipo contenido en el primer guión es diferente del que se contiene en el tercer guión. Es decir, la forma u otra característica que dé un valor sustancial es diferente a la forma u otra característica impuesta por naturaleza del producto. Yo realmente creo que todos estos 3 supuestos, estos 3 guiones, realmente obedecen a la misma figura. La figura es la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto. ¿Qué es exactamente la forma u otra característica que da un valor sustancial? ¿Qué es esta forma sustancial? Bien, el concepto de forma sustancial realmente nos remite prácticamente a la teoría hilemórfica de Aristóteles, tal y como fue recogida por la doctrina escolástica, la Universidad de Sorbona, etc. La forma sustancial es aquello que da un valor intrínseco a la marca. Y yo creo que esa es la clave, por independencia de que sea más o menos compatible con lo que dice el Tribunal de Justicia. ¿Qué forma tiene un valor sustancial? Porque esa forma que tiene un valor sustancial queda excluida del registro de marcas, queda incursa en esta prohibición absoluta. Bien, el sentido de esta prohibición es, a mi juicio, un sentido claro. Desde el punto de vista del análisis económico, si vamos al Diccionario de Derecho y Economía de Palgrave, Besen señala que entre los diferentes derechos de exclusiva existe una diferenciación fundamental. Los signos distintivos tienen como objeto de protección algo que no tiene un valor intrínseco, mientras que las creaciones, que pueden ser creaciones técnicas, como patentes, obtenciones vegetales, etcétera, o pueden ser creaciones estéticas que englobarían derecho de autor y, en nuestro caso, diseños, necesariamente tienen una limitación temporal. ¿Por qué? Porque tienen un valor intrínseco. El objeto sobre el que recae la exclusiva, que al final es un derecho de monopolio, tiene un valor. Y los monopolios, por su propia naturaleza, no pueden durar indefinidamente en el tiempo porque son antieconómicos. ¿Cómo se determina la duración del derecho de exclusiva? Pues, de acuerdo con esta doctrina económica, la duración va a depender de este valor intrínseco del derecho de exclusiva. Cuando el derecho de exclusiva es muy agresivo, como sucede en las patentes, el tiempo de duración es relativamente corto, que son 20 años. En cambio, derechos más laxos, que solo protegen la forma concreta de expresión y no el contenido subyacente, como es el derecho de autor, pues tiene una extensión mucho más prolongada en el tiempo. Desde esta perspectiva, volviendo a nuestro caso, al análisis de la prohibición contenida en el artículo 5.1e, yo creo que también una diferenciación fundamental es la distinción entre separabilidad
y no separabilidad. Es decir, como ha destacado también Patricia, normalmente cuando hablamos de la forma u otra característica, realmente estamos siempre, o casi siempre, por lo menos de acuerdo con la jurisprudencia, pensando en formas tridimensionales. En la forma tridimensional hay dos casos. Un caso en el que la forma tridimensional es el propio producto, se quiere registrar el propio producto, y otro caso en que es algo que es tridimensional, pero que es ancilar o accesorio del producto como tal. Por ejemplo, un envase. El envase de perfume puede ser muy característico, pero no es el perfume, no es el producto. En cambio, cuando se registra los ladrillitos de Lego, por poner un ejemplo, que luego veremos, lo que estamos registrando como marca es el propio producto. No es separable, es lo mismo, es la marca, queremos que sea el producto. Y entonces tendremos el problema que hemos visto antes. Entonces la protección puede ser indefinida en el tiempo. ¿Cuál es la solución? En general, yo creo que una solución que yo encontré por primera vez enunciada en la doctrina italiana hace ya bastantes años, es que, en general, las oficinas de marcas y de diseños y los tribunales perdón, van a admitir sin problemas la protección, el registro como marca de los envases de las formas accesorias que son distintas del producto. En cambio, los problemas normalmente se plantearán cuando es el propio producto, la forma tridimensional, la que queremos registrar como marca. Eso ha llevado a un desarrollo jurisprudencial bastante prolijo y a ese respecto es lo que vamos a examinar en los siguientes minutos de mi presentación. Este desarrollo jurisprudencial creo que debe de distinguirse desde el punto de vista de la jurisprudencia española. El artículo 5.1e apenas es tratado. Las cuestiones sobre marcas de forma se enuncian, como ha destacado ya Patricia, en relación con el análisis del 5.1b y del 5.1c, las formas que son usuales en un determinado ámbito de protección y, por ejemplo, el caso que se planteó entre Freysenet y Codorniu por el uso de la botella esmerilada no se encauzó por si la forma era, si la botella esmerilada era una forma sustancial o no, sino que se consideró que era una marca que había adquirido carácter distintivo y que el uso por Codorniu suponía una infracción de la marca de Freysenet. Pero no se iba a plantear la invalidez por por carencia o por tener un valor sustancial, sino que el problema se enfocó más bien como si era la forma usual o no era una forma usual, pero no si tenía un valor sustancial. En cambio, como vamos a ver en los ejemplos que veremos a continuación, en el ámbito de la marca de la Unión Europea, sí que y de la marca nacional a través de la cuestión prejudicial, sí que se ha producido un desarrollo doctrinal que es bastante notable. Sin embargo, muchas veces el intérprete o el práctico que tiene que estudiar los casos de la Unión Europea se encuentra con problemas de intelección, por lo menos es algo que me sucede a mí. Sobre todo porque en el sistema español nosotros partimos de un sistema diferente. Como sabéis, el Tribunal Supremo Español no sigue lo que se llama el sistema casacional francés. La palabra casación viene del verbo casser, que quiere decir romper en francés, porque el Tribunal Superior simplemente se pronuncia sobre cuestiones de derecho y si no le gusta cómo ha aplicado el derecho el Tribunal Inferior, el Tribunal de Casación francés, el Tribunal Supremo francés, rompe la sentencia, le devuelve el asunto al Tribunal de Instancia y este tiene que resolver de acuerdo con las pautas jurídicas que le ha dicho. El Tribunal Supremo francés no entra en el barro, no entra a ver las cuestiones de hecho a resolverlas. Nosotros tenemos otro sistema. El Tribunal Supremo, cuando analiza un tema casacional, analiza el hecho y analiza el derecho y da una respuesta al caso concreto, aplicando unos principios generales. Esto nos sirve porque realmente al estudiar el caso concreto y al estudiar los principios es fácil ver lo que supone el Tribunal Supremo y es fácil luego aplicarlo a otros casos.
Esto no sucede así, en mi opinión, con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque este sistema sigue un sistema de casación francesa. Es decir, solo dicen el derecho, pero no quieren resolver el caso concreto. Y puede suceder cosas bastante variopintas. Recientemente, la sentencia Cofemel, yo no paro de leer análisis de la misma y todos son contradictorios. Hace poco hablé con unos colegas ingleses que se quedaron muy sorprendidos como la Audiencia Provincial de Barcelona había aplicado la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la importación paralela de Schweppes, en el conflicto Schweppes-Coca-Cola y el importador paralelo, y se quedaron muy sorprendidos de cómo había leído la sentencia del Tribunal de Justicia el Tribunal Español. Estos problemas se plantean porque siempre son resultados abstractos, siempre son enunciaciones abstractas, en ocasiones parecen bastante crípticas y vemos que luego la interpretación parece el oráculo de Delfos. Pues a veces se interpreta de una manera, a veces de otra, y al final lo que tendría que ser el sentido de un tribunal casacional no se cumple. Bien, perdón por esta digresión de carácter casi de filosofía jurídica, pero bueno, creo que sirve para entender la aporía con la que uno se encuentra a la hora de interpretar las pautas jurídicas que dice el Tribunal de Justicia. Bien, en este sentido voy a enunciar una serie de casos. Estos casos de alguna manera delimitaron que era una forma sustancial y abordaron también otra cuestión, que era la del secondary meaning. Bien, el tema del secondary meaning se aborda fundamentalmente en el caso de Benetton, que era unas determinadas piezas de un pantalón vaquero que tenían una serie de características que se habían registrado como marca. Y parece ser que eran muy características o distintivas de la empresa G-Star, y que Benetton, en cierta manera, reproducía estos signos. Cuando es demandado, Benetton alega que esta marca es nula porque tiene un valor sustancial. El Tribunal de Justicia no entra a ver si hay un valor sustancial o no, tampoco entra a ver si esto sería más bien una forma usual o no es una forma usual, y lo que dice simplemente enuncia una de las cuestiones que se le planteó, que es el problema del secondary meaning. Cuando una forma que tiene un valor sustancial ha sido usada de manera continua en el tráfico, de forma que los consumidores y usuarios lo asocian a un determinado origen empresarial, ¿esa forma se puede consolidar? ¿Esa marca se consolida por el uso? ¿Ha adquirido un carácter distintivo sobrevenido? Y el Tribunal de Justicia lo excluye, porque el secondary meaning solamente se refiere a los supuestos de genericidad y falta de distintividad de marcas, del B, C y D del artículo 4 de la directiva. No cabe el secondary meaning, porque es una forma esencial y entonces, por su propia definición, la forma esencial no se puede consolidar con el tiempo. Bien, también en relación con Philly Shave, el registro como marca de los cabezales de Philly Shave se consideró por parte del Tribunal de Justicia que tampoco se podía consolidar por secondary meaning, y al entrar a ver si es una forma sustancial, se queda una pauta útil. Dice, en el caso de Philly Shave, el hecho de que haya otras alternativas técnicas al diseño de los 3 cabezales para el afeitado no excluye que eso sea una forma sustancial, porque el límite de variantes es bastante pequeño. También en el caso Yoshiba, en relación con la forma del mango de un cuchillo, en este caso se registró este mango del cuchillo como una marca bidimensional, es decir, como un logo. Pero el Tribunal de Justicia dijo que, bueno, efectivamente se presentaba como un logo. De hecho, mientras que el Tribunal de Justicia revoca la sentencia del Tribunal de la Unión Europea diciendo que esto es una marca tridimensional y tiene un valor sustancial, porque los puntitos que aparecen en el mango indican que son protuberancias
que sirven para asir mejor el cuchillo, con lo cual no se puede registrar. Y lo mismo sucedió en relación con los ladrillitos de Lego. Con los ladrillos de Lego lo que se señala es que esa forma, con evidencia de cómo la califiquemos, si es estética o si es una forma que cumple una función técnica, esa forma como tal tiene un valor sustancial y eso es evidente para los consumidores. No es simplemente un indicador de un origen empresarial, sino que tiene un valor en el mercado. En el caso del cubo de Rubik se planteó exactamente el mismo caso. Estamos ante una forma que tiene una función técnica. El cubo de Rubik fue inventado por un matemático húngaro que lo utilizaba en sus clases de geometría espacial. Fue objeto de diferentes patentes y se intentó registrar como marca, evidentemente porque supondría tener un monopolio indefinido en el tiempo, diciendo que a través de la figura de la marca. Ahora bien, evidentemente aquí sí que se deja traslucir que aunque se hubiera, igual que en el caso de Yoshiba, se quiere registrar una marca bidimensional, es evidente que por las propias imágenes se están indicando diferentes caras del hexaedro, con lo cual no puede ser una marca bidimensional. Están intentando registrar el cubo de Rubik. Y se argumentó que las ranuras negras que aparecen en el registro, en la solicitud de registro, pues no indicaban que se tuvieran que eran móviles. Pero este argumento, que fue admitido en la primera instancia del Tribunal de Justicia, fue rechazado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el recurso de casación había dado cuenta de que, evidentemente, los consumidores sabían que esas ranuras negras no son rayas negras, sino que indican el sentido del giro por el que pueden girar las diferentes caras de este cubo. Por tanto, vemos que cuando hay una función técnica o tiene un valor esencial, porque al final realmente no sé hasta qué punto la solución de un problema matemático es la solución de un problema técnico, pero en este caso es evidente que existe un valor esencial y como tal valor tiene que ser protegido. Y ya para terminar, sí que quería apuntar una de las cuestiones que también han sido aludidas por Patricia, y es el problema de la acumulación de protecciones. En este punto es donde me parece a mí que es cada vez más enigmática o más complicada de seguir la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En general, podemos decir que la conclusión a la que se llega en los diferentes casos que se ha planteado es que es posible la acumulación de protecciones. Es decir, es posible, por ejemplo, en el caso Brompton, es posible aplicar a la vez protección por patente y protección por marca. En el caso de la silla Trip Trap, es posible protección por derecho de autor, por diseño y por marca, aunque bueno, realmente leyendo la sentencia mi conclusión es que no es posible, pero teóricamente es posible. Y en el caso de este objeto tan raro, que es el Gumboots, lo que nos dice es que aunque se registrara originariamente como un diseño, es también es posible registrarlo como marca siempre que cumpla los requisitos de la marca. ¿Cuál es el problema en esto? Vemos que la regla general es la compatibilidad de protecciones, pero precisamente el sistema que he señalado antes, de sistema de casación tipo francés, nos implica sacar consecuencias claras. Si nos dijeran, es posible registrar el Gumboots como marca porque yo he analizado el caso concreto y considero que sí se puede registrar. Eso no lo dice el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia hace una serie de consideraciones, dice una consideración, el hecho de que esté registrado como diseño no excluye que pueda ser protegido como marca, porque el consumidor da una serie de razones por las cuales se puede adquirir el Gumboots. El Gumboots se puede adquirir porque está hecho en un material valioso, porque se conoce al autor. El autor eran dos ingenieros húngaros que resolvieron un problema matemático que había planteado un matemático ruso, Igorevich, y pues lo resolvieron. Es un problema matemático que está resuelto. Con este objeto, con esta especie de bibelot, demuestran que con solo 2 puntos de equilibrio, un equilibrio estable y un equilibrio inestable, este objeto
aunque se le empuje y se mueva, etcétera, siempre retorna a su posición inicial, mientras que matemáticamente se pensaba que necesitaría tener 4 puntos de equilibrio. Es decir, resuelven un problema matemático y lo prueban con este objeto que, a diferencia de los tentetiesos, no tiene un contrapeso. Es un problema matemático y, bueno, da una serie de pautas el Tribunal de Justicia que me parecen un poco extrañas y no sé si son compatibles con la doctrina anterior de que no cabía el secondary mínimo. En el caso de Brompton dicen que, bueno, el hecho de que tuviera una protección en el sistema de plegado de esta bicicleta protegida por patente no excluye que también pueda ser una marca. Y en el caso de Trip Trap dice que cada uno de los supuestos del artículo 5.1e son independientes, pero que habrá que analizar en el caso concreto, habrá que ver la posición de los consumidores, da una serie de pautas, pero realmente, aunque mi interpretación es que sí se podría registrar como marca, no estoy muy seguro de qué es lo que quería decir el Tribunal de Justicia. Dice que se tienen que ver las características esenciales y ver si hay un interés en la competencia para usarlas. No me queda claro, aunque realmente tanto en Brompton como en el caso de Trip Trap, al tener una protección por derecho de autor, que sí que parece deducirse de la doctrina del Tribunal de Justicia, esa protección es prolongada en el tiempo, pero no es indefinida. Bien, con eso ya acabo mi presentación y lo último que quería decir es que, bueno, estas perplejidades que me suscita la doctrina del Tribunal de Justicia lo hago simplemente como desde la perspectiva de una persona que lleva pleitos en España y recordaría lo que dijo un rabino español del siglo XV, Shentov de Carrión, que decía: el azor no es menos por nacer en un nido, ni los ejemplos buenos por los decir judío. El hecho que realmente estemos en España no quiere decir que a lo mejor el sistema casacional español no sea ligeramente más práctico o más efectivo que el sistema de casación francés. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Es un placer escucharte, como siempre, y 20 minutos se me ha hecho corto, así que tendré que hablar contigo en cualquier otro momento para seguir interpretando esa línea de acumulación que realmente me tiene tan curiosa. Ha finalizado Manuel, doy paso a Harry, que ya lo ha presentado el director. Es muy interesante conocer de primera mano la práctica de la WIPO, así que sin más, Harry, estamos todos aquí atentos a lo que nos cuentes. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Voy a intentar primero subir mi presentación. Sí. Vale. Y lo pongo. A ver. ¿Veis la presentación? Es que yo no veo muy bien ahora. Sí, Harry, se ve en formato pequeño, no ocupa toda la pantalla, pero se puede ver perfectamente. A ver si lo pongo. A ver si lo pongo así. Ahora, ¿mejor? Estupendo, ahora se ve perfecto, Harry. Ahora vemos la pantalla completa. Vale, gracias. Pues nada, me llamo Harry Salmi, soy del EUIPO, soy finlandés y desde hace 25 años alicantino. Trabajo como miembro de las salas de curso desde hace 15 años y antes de eso 10 años en otros departamentos de la oficina. O sea, mi presentación hoy es sobre la práctica de la WIPO y tendencias jurisprudenciales sobre los límites entre la marca y el diseño industrial y más en concreto
Voy a hablar de casos, o sea, jurisprudencia de la sala de recursos de la EUIPO y algunas cosas sobre los casos de los tribunales o del Tribunal General de la Unión Europea sobre conflictos entre marcas y diseños. Primero, unos casos que son casos sobre un dibujo o modelo comunitario contra una marca registrada anterior. Bueno, primero hay que ver qué es lo que pone en el reglamento sobre diseños comunitarios. Estas reglas son prácticamente idénticos en la ley española y en la Unión Europea, están basados en los mismos directrices. Pero según el artículo 25, apartado 1, letra E, del reglamento sobre diseños comunitarios, el dibujo o modelo comunitario solo podrá declararse nulo si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior y el derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate, por la que se dirige dicho signo, confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso. O sea, la norma invocada exige dos condiciones para que sea de aplicación. La primera es que haya uso del signo anterior en el dibujo o modelo posterior. Y la segunda es que el derecho que rige dicho signo permita a su titular prohibir dicho uso. Entonces, en la Ley de Marcas de la Unión Europea, en el artículo 9, pone que el titular de la marca Unión Europea estará habilitado para prohibir a cualquier tercero del uso sin consentimiento en el tráfico económico de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca Unión Europea y por ser los productos protegidos por ambas marcas idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público. Luego, entonces, ya hemos tenido algunos casos en los tribunales y los parágrafos importantes que luego se ve en muchas de las decisiones nuestras son los siguientes. Primero, conforme a la jurisprudencia, una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario pasará en la causa de nulidad al que se refiere en el artículo 25. Solo puede prosperar si se concluye que el público pertinente considera que en el dibujo o modelo comunitario, objeto de esa solicitud, se usa el signo distintivo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad. Y el examen de esta causa de nulidad debe basarse en la percepción por el público pertinente del signo distintivo invocado en apoyo de esa causa, así como en la impresión de conjunto que ese signo produce en el público. Y a tenor de la jurisprudencia, la causa de nulidad contemplada no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo posterior, por lo que aunque determinados elementos de signo de que se trata estuvieran ausentes en el dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un uso de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria. Patricia habló un poco sobre esto ya antes, pero es... sí, una más. Y según la misma jurisprudencia, para apreciar si existe dicho uso, hay que considerar el hecho de que el público solo conserva en la memoria una imagen imperfecta y que en caso de omisión de determinados elementos secundarios de un signo distintivo, utilizarlo en un dibujo posterior o en caso de adición de tales elementos a ese mismo signo, el público pertinente no se dará necesariamente cuenta de esas modificaciones del signo en cuestión. Al contrario, podría pensar que se usa el signo tal como la conserva en su memoria en el modelo o dibujo comunitario posterior. Bueno, esto se ve mucho mejor en casos prácticos. Este es un caso que tuvimos nosotros publicado en 2017 sobre estos dos dibujos. El DMC es el diseño y el MUE es la marca anterior de la Unión Europea. En este caso, primero, la sala dijo que el diseño no reproduce de forma íntegra y detallada el signo, pero
pero sí se inspira en sus características esenciales que se han descrito, es decir, la silueta de un caballo negro orientado hacia la izquierda, y, a juicio de la sala, esas características serán las que hacen que el público pueda pensar que en el diseño se usa el signo tal como lo conserva en su memoria. Pero eso no es suficiente, porque luego hay que mirar también si hay un posible riesgo de confusión. Y cuando evaluamos el riesgo de confusión, primero hay que mirar los productos. Pues el diseño se había registrado como ornamentación, lo que significa, o sea, ornamentación puede ser, por ejemplo, un logotipo, lo que significa que puede figurar en concreto sobre cualquier clase de productos. El registro de marca cubre productos tales como artículos de papelería, alfombras, utensilios, y puesto que la ornamentación en cuestión puede aplicarse a cualquier producto, es decir, también a los productos para los que esa marca está registrada, los productos son idénticos. Luego, visualmente, el caballo aparece en forma de silueta mediante una imagen negra que solo deja ver el detalle de su contorno. Se trata de un recurso gráfico que no de tal todo habitual que el consumidor recordará con facilidad. En segundo lugar, el caballo se muestra en la misma posición de trote o galope, según muestran las patas, especialmente de la delantera derecha, que dan una impresión de movimiento. En tercer lugar, el caballo aparece en la misma orientación, es decir, con la cabeza hacia la izquierda. A juicio de la sala, estas son las tres características que dominan la impresión visual de ambas marcas y quedarán grabadas con más felicidad en el recuerdo de un consumidor de mediana atención, aunque también existen diferencias entre ellos. Entonces, siempre atendiendo a una visión de conjunto de los signos y al recuerdo imperfecto del consumidor, estas diferencias no bastan, a juicio de la sala, para compensar las tres características dominantes que se han reseñado. Con todo, la imagen que queda grabada en el recuerdo del consumidor es parecida: una silueta negra de un caballo al trote. Y entonces la causa de nulidad basada en el registro de la marca anterior está fundada y dará lugar a la declaración de nulidad del DMC. Siguiente caso. Esto también es un poco curioso, porque como veis, los diseños y la marca anterior son bastante simples. En este caso, sobre símbolos gráficos, también de 2017, el diseño no reproduce de forma íntegra y detallada el signo, pero sí se inspira en sus características esenciales que se han descrito, es decir, la forma de un eslabón. A juicio de la sala, esas características serán las que hacen que el público pueda pensar que en el diseño se usa el signo tal como lo conserva en su memoria. Y aquí lo mismo sobre los productos. El diseño se ha registrado como ornamentación, entonces puede estar en cualquier producto. Y el registro de marca han sido concedidos para gafas de sol y otros productos. Y entonces, como la ornamentación puede aplicarse a cualquier producto, también eso incluye los productos para que los que la marca esté registrada, y entonces los productos son idénticos. Visualmente, a juicio de la sala, existe similitud por el hecho de que ambos signos representan el mismo símbolo elemental, pero esta similitud no es elevada porque la manera en que este símbolo elemental se ha representado muestra diferencias, tanto en el trazado de las líneas como en el grueso del trazo y en la forma del hueco central. Estas diferencias no son mayores que las similitudes porque el elemento principal de los signos es la representación de una forma esencialmente rectangular en sentido horizontal con un hueco central. Las diferencias compensan solo en parte las similitudes y globalmente los signos presentan una similitud en grado medio. Entonces, la conclusión de que el uso del diseño puede generar confusión en el mercado, a pesar del grado no elevado de similitud con la marca, viene finalmente sufragada por las pruebas fotográficas que el solicitante de nuevo acompañó en su momento a su solicitud de nulidad. En estas fotografías que voy a demostrar a continuación, se aprecia cómo los signos en pugna se utilizan para distinguir productos idénticos, gafas de sol, figuran en la misma parte de las gafas, las patillas, y aparecen en una forma que puede inducir al consumidor a confundirlos con facilidad.
Y entonces la causa de nulidad basada en el registro de la marca anterior está fundada y da lugar a la declaración de... Aquí están las imágenes. Como podéis ver, el diseño se usa en exactamente el mismo sitio que el propietario de la marca. Y aquí, a lo mejor, si miramos, volvemos a la imagen principal, aquí se ven bastante distintos, pero luego, cuando se pone en el producto, en exactamente el mismo sitio, ya es bastante difícil diferenciarlos, especialmente teniendo en cuenta que el consumidor no está comparando uno al otro al mismo tiempo. Y en este caso, específicamente, normalmente no pasa que la sala hubiera puesto fotografías así, demostrando cómo se usa en el mercado, pero en este caso realmente explicó bastante bien y está incluido también en la decisión en sí. Luego, uso de la marca, pero así solamente como parte de un diseño. Este es un caso de 2013 sobre hebillas de cinturones. El diseño es la hebilla esa que lo podéis ver a la izquierda y la marca anterior es simplemente la palabra diesel. El diseño se ha registrado para hebillas de cinturones y la marca cubre artículos de vestir. Hay, por lo tanto, una similitud aplicativa. Y aquí la sala dijo que la marca anterior, diesel, está incorporada dentro del diseño en dos sitios. En ambos casos se trata de la palabra diesel escrita en letras negritas. Los otros elementos verbales del diseño, el R y el texto petróleo extra, tienen un tamaño mucho más pequeño y por su ubicación lateral o inferior en la vía se puede considerar que poseen una importancia secundaria. Además, la forma de la hebilla es poco distintiva y consiste nada más que en la representación del tipo de producto protegido por el diseño. La marca se puede percibir tanto visual como fonética y conceptualmente en el diseño. Visualmente, la diferencia principal reside en que en el diseño la palabra diesel aparece en letra gruesa y dicho vocablo desempeña un papel independiente en el diseño impugnado, daros el tamaño y la ubicación de este elemento verbal en la hebilla y el hecho de que los otros elementos, petróleo extra, están separados y tienen una importancia secundaria en el diseño. También, fonéticamente, los signos coinciden totalmente en la palabra diésel y siendo el primer término del diseño impugnado, tendrá más impacto en la percepción del público relevante. Por lo tanto, las diferencias constituidas por las palabras petróleo extra no podrán contrarrestar la impresión de similitud de los signos comparados desde el punto de vista fonético también. Luego, conceptualmente, diésel significa en italiano una clase de carburante o un tipo de motor. Petróleo extra será entendido por parte del público relevante como petróleo extra, es decir, petróleo de un grado superior. Además, dado que el diésel se deriva del petróleo, se podría pensar que el signo impugnado se refiere al diésel que se deriva de un petróleo de un grado superior. De todas formas, los signos tienen un solapamiento en la referencia a productos petrolíferos y, más particularmente, al diésel. Por lo tanto, los signos son altamente similares también desde la perspectiva conceptual. Entonces, puesto que los productos son similares y los signos tienen un grado de similitud por lo menos mediano, dado el papel independiente desempeñado por la palabra diésel dentro del diseño impugnado, se reúnen las condiciones para considerar que existe un riesgo de confusión por parte del público pertinente. Dicho riesgo se ve incrementado por el hecho de que en múltiples ocasiones no se pueden comparar los signos uno al lado del otro y el consumidor tendrá que valerse únicamente de su memoria imperfecta. Por lo tanto, existe un riesgo de confusión por parte del público relevante en cuanto al origen empresarial de los productos marcados. Bueno, entonces, si miramos un caso que es al revés, entonces una marca de la Unión Europea solicitara contra un dibujo o modelo anterior. Entonces, tenemos que ir a la ley de marcas y en artículo 60, apartado 2, letra D, dice que una marca de la Unión Europea se declarará nula mediante solicitud presentada ante la oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de la marca,
si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al derecho nacional que regula la protección y, en particular, un derecho de propiedad industrial, por ejemplo, un diseño. Y luego, en el reglamento sobre diseños, dicen que un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentra incorporado el dibujo o modelo o al que éste se ha aplicado, así como el almacenamiento de productos con los fines antes citados. Y, además, la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en los usuarios y informes una impresión general distinta. Y realmente solo he encontrado un caso que tenemos nosotros, de 2012, que realmente compara una marca y luego con un diseño anterior. Está sobre estas bolsas de té. Y en este caso no voy a pasar por los detalles porque son los mismos en el sentido que, bueno, los productos son los mismos. Es realmente solo la cuestión de comparar el diseño uno con otro. Y en este caso la sala llegó a la conclusión que el diseño anterior y la marca de la Unión Europea impugnada provocan una impresión general distinta y no hay riesgo de confusión por los diferentes detalles que hay en cada uno y la forma en sí también es bastante distinta. Por último, simplemente voy a demostrar unas imágenes sobre los casos que han tenido en los tribunales o el Tribunal General Europeo sobre dibujos comparándolos con marcas. En los primeros casos sobre este Vespa, creo que es, llegaron a la conclusión que el dibujo y la marca no son similares. El primer caso es del 2018. A la derecha veis la marca, una marca tridimensional, y a la izquierda el modelo que se solicitó. Se ve el modelo, aunque a lo mejor a primera vista parecen muy similares, pero luego cuando va a mirar cada uno de los detalles son bastante distintas. Y esto es lo que dijo también el tribunal, que la dibujo y marca al final no hay riesgo de confusión. Otro caso es esto del 2016. El diseño era para estos helados y luego existía una marca anterior que era solamente el logotipo, o sea que realmente se está comparando el logotipo que pone Ozno Cornet con el Bobo Cornet, y aunque a lo mejor el diseño, o sea, la forma de diseño y las cosas figurativas son bastante parecidas, el texto es totalmente distinto y también el conjunto. Entonces, en este caso también el tribunal dijo que no hay riesgo de confusión. Y que es el primer caso de 2009, y en este caso también el tribunal llegó a la conclusión que no son similares. Para mí esta decisión es un poco, no sé, cada uno tiene su opinión. A mí me parecen bastante similares, pero el tribunal dijo que no. A lo mejor esto influido por el hecho que, si no recuerdo mal, era yo que redacté la decisión de la sala que se anuló. Pero de todos modos, el tribunal dijo en este caso que el dibujo y marca no son similares. Luego, en casos donde el tribunal dijo que sí que son similares es este de 2015, el diseño para este paquete para caramelos y la marca anterior, y veis que son bastante similares, aunque a lo mejor la marca es un poco más cuadrado, pero en general la impresión es muy similar.
Y luego también estos casos de diésel contra estos diseños anteriores que incluían la palabra, pues uno de ellos también fue hasta los tribunales y en este caso también el tribunal dijo que la marca diésel está incluido en el dibujo y entonces son similares. Y este también, el primer caso que se encontró que los dibujos son similares, era este. Y en este caso, la marca anterior, que es Stabilo, estaba luego, el tribunal encontró que es similar que este diseño que se había intentado registrar después, añadiendo ciertas cosas, pero la marca en sí estaba incluido en el diseño. Y ya está. A ver, voy a quitar esto. Esa es mi presentación. Y ¿te ha gustado? Pues muchísimas gracias, Harry. Como te dije al principio, muy ilustrativo ver ejemplos prácticos de la WIPO. Y en efecto, esta última marca y diseño que has presentado, que todos conocemos, yo creo, ahora sin embargo no conozco la denominación de la marca, no consigo recordarla, creo que era para skates o el muñeco ese hacia atrás, sí que en su momento, yo desde luego cuando la leí sí que veía esa impresión general, desde luego me parece absolutamente innegable. Así que muchísimas gracias por tu esfuerzo y por tu presentación y compartir este conocimiento con nosotros. Gracias, Harry. Por delegación del director no me queda más que cerrar esta mesa redonda, dar muchísimas gracias a Manuel y a Harry, que considero que, como ya el director presentó, es un tema de máximo interés para el ámbito del mercado, para las distintas empresas, para ver qué protección tienen que dar a sus signos respecto de la competencia y agradecer sin más a todos aquellos que nos estéis viendo desde múltiples lugares vuestra atención y espero que haya sido de máximo interés el tema propuesto. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima desde la Oficina Española de Patentes. Gracias.